y nos quedamos en esta parte que serían los mecanismos de regulación que se utilizan para, obviamente, mantener como variables reguladas los niveles circulantes de T4 y de T3. Entonces, habíamos visto la clase pasada que la glándula tiroides como una glándula endocrina periférica está bajo el control del eje hipotálamo adenohipofisario. Recordando y repasando este eje, el núcleo paraventricular del hipotálamo es el responsable de sintetizar y secretar hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona es secretada al sistema porta hipotálamo adenohipofisario y a nivel de los tirotropos de la adenohipófisis, la TRH estimula la biosíntesis y secreción de hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides sale por el torrente sanguíneo, obviamente ya sería circulación sistémica, y vean que aquí tenemos un signo de más, lo cual nos estaría indicando en la figura que está estimulando a la glándula tiroides para biosintetizar las hormonas tiroideas y obviamente secretarlas. En la parte de biosíntesis les hice mucho énfasis que la TSH es crucial para que la glándula tiroides biosintetice sus hormonas, porque la TSH a nivel de la tiroides tiene genes blanco que están relacionados con proteínas, enzimas que son cruciales para la biosíntesis, como la tiroglobulina, el simportador sodio-yoduro, la pendrina y la tiroglobulina, ¿no? Y la tiroperoxidasa. Entonces, si no hay estimulación de TSH, pues entonces la glándula tiroides no puede sintetizar y secretar hormonas tiroideas. Una vez que las hormonas tiroideas por estímulos que son sensados en el hipotálamo, que los vamos a ver con detalle en la siguiente diapositiva, una vez que estas hormonas son sintetizadas y secretadas, tendrán, ¿verdad?, a nivel local en los tejidos, la capacidad de que la T4 se desyode para formar T3 y entonces ya la T3 pueda tener su acción biológica. Eh, Ahora, debido a que las hormonas tiroideas tienen efectos pleiotrópicos, es decir, que casi todas las células de nuestro organismo son responsivas a estas hormonas, existe mecanismos de regulación para que dichas hormonas se mantengan oscilando en niveles constantes. Ajá. Y uno de los mecanismos de regulación y control de la secreción de estas hormonas es que la elevación de T4 es capaz de activar un asa de retroalimentación negativa que llegaría tanto al hipotálamo como a los tirotropos con el objetivo de inhibir la síntesis y secreción tanto de TRH como de TSH. Al inhibirse estas hormonas, pues entonces este eje tiroideo estaría completamente inhibido y la resultante sería que la elevación de T4 disminuye en el tiempo, ¿no? Y entonces eso sería un mecanismo de regulación. Con detalle vamos a ver en esta siguiente diapositiva, es un esquema un poco más detallado de este eje tiroideo, pero me gustó porque nos están presentando los dos estímulos que está sensando el hipotálamo. El primero de ellos es el frío, es decir, la temperatura ambiental, una vez que nuestros termorreceptores cutáneos y los termorreceptores centrales estarían sensando la temperatura del medio externo y la temperatura de nuestro medio interno, realmente existen inervaciones provenientes del sistema nervioso simpático. Teóricamente, el simpático se activa con el frío, entonces habría aferencias que aquí le denominan catecolaminérgicas, porque se sabe que aquí se liberarían catecolaminas, y vean que esta neurona es la neurona que está biosintetizando TRH y está ubicada en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces vean cómo el frío
estaría estimulando directamente a esta neurona con el objetivo de que secrete TRH al sistema porta. Por otro lado, vean que el otro estímulo que está sensando el hipotálamo básicamente es el estado energético de nuestro organismo. Recordarán que yo les había explicado que el tejido adiposo también es un órgano endocrino y además de almacenar energía en forma de grasa, realmente le está informando el tejido adiposo al cerebro de qué tantas reservas energéticas tenemos. Entonces, cuando los adipocitos incrementan su volumen por un alto acúmulo de grasa en su interior, la respuesta del adipocito es liberar una hormona que se llama leptina. La leptina, vean ustedes que aquí tenemos la simbología de los receptores para leptina que estarían ubicados precisamente en esta neurona secretora de TRH a nivel del núcleo paraventricular en el hipotálamo, pero también vean que existen otros núcleos hipotalámicos como el núcleo arqueado, que lo vamos a ver en la unidad de balance energético. Estos son capaces de también estar ligando a la leptina y estas neuronas del núcleo arqueado estimulan directamente también a la neurona secretora de TRH. Entonces, hasta el momento, esto es lo que se conoce de los estímulos que son activadores del eje tiroideo. Entonces, de manera fisiológica, para nosotros evitar un estado obesogénico, pues normalmente lo que se hace es activar este eje tiroideo para que las hormonas tiroideas incrementen el gasto energético en el organismo. Y en el caso particular del frío, bueno, ya sabemos que el frío activaría este eje tiroideo con el objetivo de echar a andar el proceso de termogénesis facultativa y que esa termogénesis facultativa tendrá como molécula que media este efecto y que es un gene blanco de las hormonas tiroideas a la proteína desacopladora de la fosforilación oxidativa. No sé si tengan dudas hasta este punto. No, profesora. Ok, muy bien. Entonces, vámonos a la... ¿Sí? Perdón. A ver, sí, dime. Entonces en el núcleo paraventricular lo que estimulamos con el frío es TRH y no TSH o el TRH para la síntesis de TSH. Este RH, esta neurona, aquí como dice su nombre, es una neurona secretora de TRH. La TRH se estaría secretando aquí a nivel de estos vasos portales, ¿no? Que es el sistema porta, hipotálamo, adenohipófisis, ¿no? Entonces la TRH iría a los tirotropos y en respuesta, esta adenohipófisis estaría secretando TSH. Esta sale a circulación sistémica y entonces estimula a la glándula tiroides para secretar más T4 que T3. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? No, profesora. Ok. Lo último que nos faltaba ver en la clase son las alteraciones del estado tiroideo, que teóricamente el estado tiroideo de los individuos, les vuelvo a mencionar, las hormonas tiroideas son variables reguladas y solamente bajo ciertas circunstancias patológicas podemos tener alteraciones en nuestro estado tiroideo. Vamos a ver algunas de estas. Vean ustedes, les estoy mostrando aquí unas imágenes. Voy a ocultar mi barra de tareas. Ajá. Entonces, vean ustedes que en este caso tenemos fotos representativas de individuos que tienen cretinismo o individuos que cursaron con una situación de hipotiroidismo congénito. ¿Qué quiere decir cretinismo? Bueno, cretinismo ya lo habíamos revisado la clase pasada.
era que durante el primer trimestre del embarazo en la mujer, sus niveles de hormonas tiroideas disminuían significativamente, de tal suerte que no habría un adecuado aporte de hormonas tiroideas al feto, y entonces en esa ventana de tiempo de gestación es donde se da la activación de genes relacionados con el neurodesarrollo. Y recordarán que muchos genes blanco de dicho proceso dependen del aporte de hormona tiroidea. Entonces, si la mamá no tiene un adecuado aporte, pues entonces el niño nace con retraso mental irreversible. Entonces, no puse una foto de un bebé, pero en realidad las facies, es decir, la carita que tiene el bebé es muy parecida a la que presenta este infante. Ajá. Entonces realmente son globos oculares muy retraídos, tiene hiperglosia. Hiperglosia, según yo, el término se refiere a que tiene una lengua bastante grande y que normalmente sale de la cavidad oral. También este individuo tiene cretinismo, y vean también que pues tiene una fase, ¿no?, de retraso mental muy considerable. Este retraso mental es irreversible, es decir, que el individuo va a quedar así, con esa discapacidad a lo largo de su vida. De hecho, en este caso también tenemos un individuo ya adulto, cretino, ¿no? Entonces, básicamente el principal síntoma de este padecimiento es ese retraso mental. En el caso del hipotiroidismo congénito, nos está hablando de que durante el último trimestre de la gestación, ya no es el primer trimestre, sino ya el último, ya casi para el nacimiento. Es decir, estadios perinatales, ¿no?, del individuo. Si cursan con una deficiencia de hormonas tiroideas, el individuo tal vez no nazca con retraso mental, pero lo que sí sucede es que su neurodesarrollo es más lento. ¿Qué causas pueden tener de origen este hipotiroidismo congénito? Bueno, que el feto no sea capaz de desarrollar adecuadamente su glándula tiroides. Entonces, se puede tener disgenesia, es decir, que no se forme la glándula, o podemos tener una glándula ectópica. ¿Qué quiere decir esto? Que la glándula, en vez de tener una posición a nivel del cartílago tiroideo, ¿no?, adosado a la tráquea, ¿no? La glándula tiroides normalmente se ha visto en otro lugar. ¿Y cuál es ese otro lugar? Bueno, pues abajo de la lengua. Entonces, esa glándula, pues ese tejido glandular no es 100% funcional, y entonces los bebecitos pues tienen hipotiroidismo. Normalmente lo que se hace para diagnosticar de manera temprana tanto el cretinismo como el hipotiroidismo congénito es hacer un tamiz neonatal. Inmediatamente cuando nacen los bebés, se les toma una muestra de sangre por una punción en el talón, y entonces se extrae una gota de sangre que va directamente a analizarse por un método determinado. Generalmente son cromatográficos, y se estima los niveles de hormonas tiroideas que tiene el bebé, ¿no? Entonces, bueno, tratamientos. En el caso del cretinismo, se puede dar el aporte de hormonas tiroideas, pero para que consolide el desarrollo físico, pero el desarrollo psicomotor, pues ya es inevitable, ¿no? O sea, ya el niño pues va a quedar así con su retraso mental. Y en el caso del hipotiroidismo congénito tienen más chance, ¿sí? Porque si se detecta a tiempo, se le da un suplemento de hormonas. Las hormonas que se dan, al menos hay dos presentaciones. Hay un derivado de T4 que se llama levotiroxina, y ya sabemos que a partir de esa levotiroxina se producirá T3. O también tenemos un fármaco que se denomina Novotiral, y el Novotiral tiene la mezcla de las dos hormonas, tanto T4 como T3. Entonces el médico tiene que ir rastreando con sus perfiles tiroideos la evolución de sus pacientes.
Ahora, ¿qué pasa con el estado adulto? Fíjense muy bien que aquí les estoy poniendo una foto de una paciente asiática, que son zonas realmente endémicas para padecer esta patología que se llama bocio hipotiroideo. El término bocio está relacionado con el crecimiento de la glándula. Vean ustedes el tamaño de la glándula tiroides en esta persona. Entonces, este crecimiento glandular se debe porque la mujer ha padecido hipotiroidismo a muy, muy largo plazo, es decir, un hipotiroidismo muy crónico. ¿Y cómo se explica que pues la glándula esté grande y no haya niveles de hormonas tiroideas? ¿Quién me podría dar un esbozo de la explicación de este esquema que básicamente nos daría a entender por qué hay crecimiento glandular a pesar de que no hay hormonas circulantes? ¿Podría ser un poquito más grande la imagen, Es por que favor? casi no se ve, profesora. A ver. Pues a mí se me hace que se me va a salir de aquí. A ver si así. Así la visualizan mejor. Sí, profesora, se ve un poco mejor. Uno pensaría, pues si la glándula está tan grande, es porque está secretando muchas hormonas tiroideas, pero en realidad ahí hay una paradoja. La glándula está muy grande, pero los niveles circulantes de hormona no son, no son nada, son muy pequeños o inclusive ni siquiera la glándula es activa en su secreción. ¿Cuál será el origen de ese bocio hipotiroideo? Que no haya suficiente ingesta de yodo. Ajá, exactamente. Entonces, fíjense bien, la figura nos está mencionando la activación del eje hipotálamo adenohipófisis tiroides, ¿no? Y que normalmente, bueno, si hay una adecuada cantidad de yodo, pues la glándula puede sintetizar sus hormonas y obviamente activar el mecanismo de retroalimentación negativa que regula sus niveles de manera fisiológica. Pero resulta que en ciertas zonas del mundo existen poblaciones que no tienen una adecuada ingesta de yodo. Entonces, realmente la ingesta de yodo va muy asociado a que nuestra condición socioeconómica nos permite tener alimentos ricos en este elemento, ¿no? En este nutrimento. Les había yo mencionado que los alimentos ricos en yodo sería el pescado y las algas marinas principalmente, ¿no? Algunas nueces. Entonces, realmente si esta población es sumamente pobre, pues su calidad nutricional es pobre también. Entonces, al no ingerir suficiente yodo, ¿qué pasará con los niveles de hormonas tiroideas? ¿Se podrán biosintetizar a nivel de la glándula? No. No. Entonces, empieza el paciente a cursar con un hipotiroidismo, es decir, bajos niveles circulantes de hormonas tiroideas. ¿Y qué conllevaría esto? Bueno, que estas asas de retroalimentación negativa que se activan por una elevación, aquí en este caso, cuando hay bajos niveles, no estaría activa. Entonces el eje teóricamente no estaría inhibido. Al contrario, estaría ¿qué? Activo, porque el eje tiene la información de que no hay niveles circulantes de hormona. Entonces, esos bajos niveles de hormonas tiroideas serían sensados por la adenohipófisis, que aquí lo están mencionando. Ajá. Y entonces, en respuesta, va a haber un exceso de hormona estimulante de la tiroides. ¿Y qué pasaba con el efecto de la TSH sobre esta glándula? ¿Cuál era su mecanismo de acción de la TSH a nivel de la tiroides?
Estimular la biosíntesis de tiroglobulina. Ajá, entonces imagínense cómo van a estar los folículos tiroideos llenos de tiroglobulina a nivel del coloide y teóricamente los tirocitos estarían incrementando la expresión de todas aquellas proteínas que están relacionadas con la biosíntesis, el simportador sodio yoduro, la tiroperoxidasa, la pendrina, la tiroglobulina, ¿no? Entonces el tejido glandular crece y crece, ¿no? Pero mientras no exista aporte de yodo en la dieta, esta glándula va a seguir siendo disfuncional porque no vamos a tener el yodo necesario para que todas esas moléculas relacionadas a la biosíntesis de hormonas tiroideas las produzcan. ¿Sí queda claro? Entonces, en el caso del bocio hipotiroideo, la causa es la deficiencia en la ingesta de yodo y la consecuencia de esto sería una sobreestimulación de la TSH a la glándula tiroides. Y a pesar de que esta glándula tiene bocio, es decir, crecimiento, los niveles circulantes de hormonas siguen siendo muy bajos porque el individuo no puede fabricar las hormonas porque no ingiere yodo suficiente. ¿Qué tratamientos se le darán a este tipo de pacientes? ¿No se le darían los suplementos que mencionó de T3 y T4 para que al menos se intente activar la retroalimentación esa? Pero tendrías que dar una dosis suprafisiológica, ¿no? Y tendrían como un poco de efecto secundario, sobre todo a nivel cardíaco, porque acuérdense que hay cronotropismo positivo y inotropismo positivo. Entonces, en ese órgano blanco, las dosis altas de hormonas tiroideas generarían un proceso de taquicardia. Pues sería, bueno, encontrar algún alimento o algún fármaco rico en yodo, ¿no? Para promover. Claro. Entonces, ¿qué pastilla, qué sales les darán? Una pastillita que tenga ¿qué? Yoduro de potasio. Yoduro de potasio. Muy bien. Entonces, generalmente se le da yoduro de potasio. Y entonces ese yoduro de potasio poco a poco va dando el aporte de yodo suficiente. Como la glándula ya tiene bocio y teóricamente ya el tejido glandular está preparada para la biosíntesis de hormona, pues obviamente lo único que hay que darle es su suplemento de yodo y a largo tiempo ese tratamiento corrige este bocio hipotiroideo. Obviamente sí, el endocrinólogo tiene que vigilar los niveles de hormonas, porque puede ser que al dar el yoduro de potasio, la hormona libere muchísimo, ¿no? Muchísimas hormonas, pero eso también sería una ventaja porque esa elevación de hormonas, si es suprafisiológica, pues entonces puede activar los mecanismos de regulación, ¿no? De retroalimentación negativa. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno. Ahora, la siguiente, esta imagen me gustó porque estaba yo tratando de localizar algo más específico, pero esta es una imagen de Google que por ahí me encontré y me gustó mucho porque resulta que las condiciones de hipotiroidismo en el individuo adulto se dan por dos cosas, ¿no? Uno, o porque no consuma yo mucho yodo, pero eso ya teóricamente la OMS lo corrigió porque la sal de mesa tiene yoduro de potasio, pero la siguiente causa de hipotiroidismo sería una inflamación de la glándula tiroides. Y a esa inflamación se le denomina tiroiditis. Cuando yo hablo del término inflamación, inmediatamente tengo que estar asociando al sistema inmune. Ustedes ya en inmunología habrán revisado, pues obviamente, o estarán en eso, ¿verdad? Los procesos inflamatorios. Bueno,
Resulta que ciertos virus y bacterias que infectan las vías aéreas superiores, y las vías aéreas inferiores, ¿no? Es decir, orofaringe y faringe, pueden ser el género Streptococo, el Mycobacterium también se ha visto que puede padecer esto. Todos aquellos que nos generan dolor de garganta, los virus de la influenza también se ha visto que pueden producir esto. Bueno, estos microorganismos lo que hacen es activar al sistema inmunológico del paciente. Y resulta que si los linfocitos CD4 empiezan a responder ante la presencia de ese patógeno, pues se da una cascada proinflamatoria. Pero aquí la gran diferencia es que en un paciente que responde de manera natural a la infección, no genera autoanticuerpos. En el caso de los pacientes que generan tiroiditis, pues estas clonas de linfocitos realmente están secretando anticuerpos que van dirigidos contra la glándula tiroides, contra ciertas estructuras del folículo tiroideo. Por ejemplo, estos linfocitos B. Ya me la había desconectado, pero casi después de que nos acostamos, se oyó la puerta. Entonces, estos linfocitos B, estas clonas que fueron activadas por estos microorganismos, pues empiezan a generar autoanticuerpos, que les mencionaba yo que van dirigidos sobre ciertas proteínas funcionales de la glándula, como lo sería la tiroglobulina, la tiroperoxidasa, el receptor de TSH, ¿no? El NIS y entre otros, ¿no? Entonces, digamos que estos anticuerpos van dirigidos directamente contra toda la maquinaria para la fabricación de hormonas tiroideas. Entonces, pues obviamente, si ya se unen esos autoanticuerpos, esas proteínas, pues empiezan a desencadenar toda una cascada de citotoxicidad. También se sabe que estos linfocitos, ahora los CD8, pueden también participar en esta cascada de citotoxicidad y una cascada proinflamatoria. Y lo peor del caso es que la glándula tiroides se inflama, pero también los folículos tiroideos mueren, porque aquí vean que está inducción de apoptosis. Entonces, si una persona que tiene dolor de garganta va al médico, le recetan el antibiótico o no es bien controlada la respuesta inflamatoria que está teniendo ante esa infección del patógeno, tiempo después se ve que tiene el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que como el diagnóstico ya es muy tardío, pues la glándula tiroides pues ya está completamente dañada. Y los folículos tiroideos solamente algunos habrán sobrevivido. Por lo tanto, los niveles circulantes de hormonas tiroideas en esos pacientes, pues la verdad es de que son muy bajos. Entonces hay hipotiroidismo. ¿Cómo será el diagnóstico de un paciente con tiroiditis de Hashimoto? Ese es el nombre de la enfermedad. ¿Qué le mandará el médico? Algún inmunosupresor. O sea, primero, si sospecha de que hay una disminución de hormonas tiroideas, ¿qué examen sanguíneo le mandará? ¿Sería una prueba de anticuerpos? Ajá. Pero antes de los anticuerpos, eso sería junto con, ¿no? ¿Una prueba hormonal? Una prueba hormonal. Entonces, generalmente a ese estudio se le llama perfil, un perfil tiroideo. Entonces, el perfil tiroideo normalmente lo que hace es medir los niveles circulantes de TRH, los niveles circulantes de TSH,
y obviamente los niveles de T3 y T4. Obviamente ahí hay T3 unida a proteínas y T3 que viaja libre. Igual para T4. Entonces pueden pedir un estudio en donde se midan estas formas, ¿no? La unida o la libre. Bueno, entonces, ¿qué pasará? Bueno, pues un individuo que cursa con hipotiroidismo, pues teóricamente tiene bajos niveles de T3 y de T4. ¿Qué pasará con los niveles de TRH y TSH? ¿Estarán altos? Están altos. ¿Por qué están altos, Cristian? Porque esas hormonas son para estimular la producción de T3 y T4. Exactamente. Al no haber producción de T3 y T4, esas hormonas no se ocupan. Más bien, estas al estar elevadas nos están indicando que el eje tiroideo está estimulado porque existe una deficiencia de estas hormonas, ¿no? Y realmente como estas hormonas siguen bajas, pues eso como que da un indicio de que entonces su glándula no los puede fabricar, a pesar de que haya estimulación del eje tiroideo, ¿no? Que sería este. Para adivinar la causa de por qué no, pues normalmente uno pensaría que tiene un aporte de yodo adecuado, pero el mismo perfil puede medir el yodo unido a proteína, que le llaman yodo proteico. Ajá. Y entonces, dependiendo de sus niveles, pues uno puede como médico decir, bueno, pues entonces este paciente descartado que sea por falta de ingesta de yodo. Entonces, ahora sí, voy a sospechar y le voy a mandar a hacer la medición de anti-TPO, antitiroglobulina, o sea, ya todos los anticuerpos, ¿no? Si los títulos de esos anticuerpos, autoanticuerpos, ¿no? Aquí le voy a poner, salen positivos, los títulos, pues entonces ya se puede diagnosticar que es tiroiditis de Hashimoto. Y entonces pues es que usted en algún momento debió de haber cursado con una infección en la garganta que pues no la controlaron bien y lamentablemente usted generó autoinmunidad. ¿Qué tratamiento le daremos a estos pacientes? ¿Qué terapéutica le daremos a estos pacientes? ¿Qué se imaginan? Un inmunosupresor o inmunodepresor. Pues sí, ¿verdad? Podrían ir viendo de acuerdo a la titulación de los anticuerpos, darse a lo mejor una idea de que a lo mejor la glándula todavía está sufriendo un proceso inflamatorio. Entonces podrían dar antiinflamatorios de origen esteroideo, principalmente, ¿no? Como el cortisol, cortisona. Y adicionalmente, para corregir esta deficiencia de hormonas, ¿Serían hormonas sintéticas? exactamente, entonces puede ser la levotiroxina o el novotiral, ¿verdad? Que sería la mezcla. Y ese es el tratamiento que se les da. ¿Cuánto durará? Pues de por vida, porque la glándula ya está dañada permanentemente. ¿Dudas de esta parte? No, profesora. Bueno, ahora vamos a ver una siguiente patología.
que ahora está relacionada con un proceso, pero ahora hipertiroideo. Ajá. Y esa enfermedad se denomina enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es bastante común en los individuos y básicamente se puede ver que existe un crecimiento del tejido glandular. Sí puede haber bocio, pero no es un crecimiento glandular tan dramático como en el bocio hipotiroideo. Únicamente si se ve un crecimiento, un abultamiento en el cuello muy importante. Y vean que otra característica es que los pacientes presentan oftalmopatías, es decir, presentan sus ojos muy salidos de la órbita ocular. Básicamente, el origen de esta enfermedad nuevamente es trastornos del sistema inmunológico. Resulta que estos pacientes en algún momento, algún tipo de antígeno que pueden ser microorganismos o algún alergeno, activa clonas de linfocitos T que posteriormente empiezan los linfocitos B a secretar autoanticuerpos. Pero esos autoanticuerpos van dirigidos directamente hacia el receptor para TSH a nivel de la glándula tiroides. Y entonces lo estimulan. Es decir, esos autoanticuerpos dirigidos contra el receptor de TSH se ligan perfectamente al sitio de unión de la TSH en ese receptor. Y entonces el folículo tiroideo empieza a fabricar inmediatamente hormonas tiroideas. Y entonces se cursa con una situación de hipertiroidismo. Adicionalmente, esos autoanticuerpos, ¿verdad? Y estas mismas celulitas empiezan a producir ciertas citocinas proinflamatorias también. Y aquí nos está mencionando que existe la biosíntesis de unas moléculas que se llaman glucosaminoglucanos. Serían estos. Ajá. Y realmente esa elevación junto con autoanticuerpos dirigidos contra los músculos oculares son los que generan que los ojos de esos pacientes se salgan de la órbita ocular. Entonces parecerían como ojos de sapo, ¿no? Así, una cosa increíble. En este caso, el tratamiento de estos pacientes, pues el diagnóstico es muy similar al de Hashimoto. Es decir, se pide un perfil tiroideo, se ve que hay una elevación de T3 y T4 y una disminución considerable de TSH y TRH, ¿no? Porque ahí tenemos la condición opuesta al hipotiroidismo. Y el médico decide, debería de dar tratamiento antiinflamatorio para que estas clonas de linfocitos, pues mueran, ¿no? O se inactiven. Pero en realidad se ha visto que estas clonas prevalecen. Entonces, la única opción es retirar la glándula por métodos quirúrgicos o bien por métodos radioactivos. Para matar a la glándula tiroides es muy fácil. Nada más se da una cierta dosis de yodo radiactivo. Entonces, como sabemos que el yodo pasa selectivamente únicamente en la glándula tiroides porque ahí solamente se expresa el simportador yoduro sodio, pues entonces el yodo radioactivo entra y mata la glándula. También puede ser un método quirúrgico, pero eso la verdad es más laborioso, ¿no? Los métodos quirúrgicos solamente se dan cuando son patologías tipo cáncer de tiroides. Bueno, ¿dudas de esta parte? No, profesora. Bueno, ¿cómo me podré yo dar cuenta en mi vida cotidiana si mi estado tiroideo está alterado? ¿Cómo podré sospecharlo para decir, no, ya tengo que ir al médico? Con todo lo que estudiaron, ¿Tu peso? por el peso corporal, muy bien. ¿Por qué hay aumento en la sensibilidad del frío?
porque hay aumento en la sensibilidad al frío. Muy bien, ¿qué más? Acuérdense que las hormonas tienen efectos pleiotrópicos, ¿no? Y ahorita estamos viendo los efectos en el estado adulto. Ustedes pues ni son cretinos ni son hipotiroideos congénitos. Entonces, han cursado con un estado tiroideo normal. Pero vamos a ver ahora, ¿verdad? ¿Cómo me daría cuenta de que algo anda mal en mi glándula tiroides? ¿Qué síntomas yo tendría? Bueno, ustedes dicen cambios en el peso corporal. Sí, efectivamente. Déjenme. Ay, se quedó trabado a mí. Ahí está. Vean ustedes. En este cuadrito les estoy comparando los síntomas, ¿no? Que se cursan bajo una situación de hipo y una situación de hiper. Pero todo lo tienen que analizar en función de que las hormonas tienen efectos pleiotrópicos y que su principal efecto en el estado adulto es influir sobre el gasto energético. ¿Sí? Vean, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo en bebés o infantes, en esas ventanas de vida, en el hipotiroidismo hay un crecimiento disminuido, es decir, son de baja estatura y tienen trastornos psicomotrices, ¿no? Los niños. Y en el caso del hipertiroidismo, pues se puede dar un crecimiento acelerado, es decir, que vayan ganando estatura de manera considerable. Aunque vamos a ver más adelante en crecimiento el papel que tiene esta hormona tiroidea junto con la hormona del crecimiento para dar esto. En la actividad y sueño, ¿qué pasará en el hipotiroidismo? Pues son personas que son letárgicas, que tienen siempre somnolencia. Y por el contrario, en el hipertiroideo hay un aumento de la actividad, ¿no? Es una persona hiperactiva, se mueve mucho, es hasta hipercinética, no se puede estar en paz y también no puede dormir. Hay trastornos para conciliar el sueño. Lo que decía Cristian, tolerancia a la temperatura. Pues sí, estos son intolerantes al frío, en el hipotiroidismo, porque la falta de hormonas no puede generar termogénesis tanto obligada como facultativa. Y en el caso del hipertiroidismo, son intolerantes al calor. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué cuando hay un exceso de hormonas tiroideas voy a la playa y no tolero el calor? Porque, bueno, las hormonas tiroideas generan los procesos de termogénesis. Supongo que Ajá. tiene que ver con el hecho de que probablemente el cuerpo de una persona con hipertiroidismo suele estar más caliente. Exacto, efectivamente. Entonces, como los altos niveles de hormonas tiroideas estarían generando tanto termogénesis obligada, porque el paciente puede tener una tasa metabólica basal elevada, porque tiene su gasto energético elevado, pero también puede hacer termogénesis facultativa. Pero teóricamente en el hipertiroidismo hay termogénesis obligada, está relacionado mucho con el gasto. Y si esa persona se mueve, por ejemplo, a la playa, ambientes más cálidos, si de por sí ya genera mucho calor, imagínense estar a 40 grados, pues no lo tolera, es insoportable. Bueno, ahora características en su piel. También esto es algo muy importante. La piel como un órgano de barrera física, generalmente las hormonas tiroideas participan para su proliferación celular, es decir, el estrato córneo que nosotros tenemos, que es nuestra piel, lo más superficial, generalmente debe de haber sido generado por procesos proliferativos en los estratos basales, en la subdermis. Las hormonas tiroideas favorecen estos procesos proliferativos. Entonces, en una persona con hipotiroidismo, pues dice que la piel tiende a oscurecerse y está reseca, ¿sí?
Y también puede ser una piel muy, muy delgadita. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí se da uno cuenta también si podemos tener hipotiroidismo. Y en el caso del hiper, como hay suficiente aporte de hormona, la piel no sufre cambios, es una piel normal. La sudación, pues tendría que ver bastante con la generación de calor, ¿verdad? Y vean que en el hipotiroidismo está ausente, mientras que en el hipertiroidismo es excesiva. El pulso tiene que ver con la función cardíaca, ¿no? La cardiovascular. Entonces, ahí habíamos visto que las hormonas tiroideas tienen efectos cronotrópicos y ionotrópicos positivos. Por lo tanto, el pulso en un paciente hipertiroideo, pues es acelerado, ¿no? Es muy rápido. Y en el que tiene hipotiroidismo es muy lento. Síntomas gastrointestinales. También lo habíamos visto en la clase pasada. Generalmente las hormonas tiroideas tienen acción sobre el tracto gastrointestinal para acelerar sus funciones. Entonces, en el hipertiroideo tendrá movimientos intestinales frecuentes, aumento de apetito. Y aquí vean, nos están incluyendo la disminución en su peso corporal. Por el contrario, un paciente hipotiroideo pues tiende al estreñimiento, una disminución en el apetito y a pesar de que no come, vean cómo aumenta de peso. Aquí hay una paradoja, ¿no? También. Y aquí también aumenta su apetito, come mucho, pero no gana peso. Con lo que respecta a sus reflejos, el sistema nervioso central, ¿verdad? Y el periférico, en el caso del hipotiroideo estaría muy lento, habría hiporreflexia. Y en el caso del hipertiroideo habría hiperreflexia. Aspectos psicológicos ya de funciones cognitivas superiores. En el hipotiroideo habrá depresión y apatía. Y en el hipertiroidismo, nerviosismo y estado emocional. Y obviamente, ¿cómo podemos corroborar estos estados alterados del estado tiroideo? Pues con el perfil, ¿verdad? Entonces, los niveles plasmáticos de T4 en el hipotiroidismo están disminuidos y en el hipertiroideo estarían aumentados. Ok, no sé si tengan alguna duda. ¿Podría regresarle tantito a la diapositiva anterior, por favor, maestra? Sí. Listo, gracias. Muy bien.